La identitat que es va construir era sota el nom de Daniel Hernández Pons, una identitat falsa per infiltrar-se entre els moviments socials de Barcelona. Però, segons ha comprovat La Directa, en realitat és policia nacional. Durant 3 anys ha participat en protestes per l'empresonament de Pablo Hasél, en accions per evitar desnonaments o en els talls de la Meridiana. Les voy a contar un secreto. Cuando estaba en el gobierno hice al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, una propuesta. Teniendo en cuenta la inmensidad de asuntos delictivos que afectaban al Partido Popular y teniendo en cuenta también la cantidad de antiguos ministros, cargos públicos y dirigentes del PP que habían acabado en la cárcel, propuse a Fernando lo siguiente. Fernando, ¿por qué no infiltramos agentes de la policía en el PP? Pocas organizaciones políticas han cometido tantos delitos como el PP en España. Debemos infiltrar los ministros. Tenemos que obtener información, cueste lo que cueste, incluso si hay que forzar un poquito la ley. Te propongo infiltrar hombres y mujeres de la policía y de la Guardia Civil que consigan tener relaciones sexuales con los jefes del PP, entre tú y yo. Sabiendo cómo es la derecha, eso no puede ser tan difícil. En la cama, estos corruptos de mierda van a cantar la Traviata. Y si nuestros agentes les ofrecen drogas, ya ni te cuento. Que los del PP son unos viciosos, Fernando. Si hacemos que unos cuantos agentes se hagan pasar por peperos de toda la vida y engañan a Pablo Casado, a Feijóo, a Cospedal, a Ayuso, a Margallo para que follen con ellos, seguro que pueden contarles cosas que nos resultan útiles, ministro, para defender la democracia y el Estado de Derecho. No me vengas con que es un poco fuerte engañar a dirigentes políticos para que tengan sexo. ¿Qué es eso de que va a ser un abuso sexual, ministro? Venga, Fernando, joder, no te pongas tiquismiquis. Tenemos agentes entrenados para eso y para mucho más. Estamos defendiendo la democracia y el Estado de Derecho. No me vengas con que si la democracia, con que si la libertad sexual, la democracia se defiende también en las cloacas, joder. Ya lo decía Felipe González. Espero que no haga falta que aclare que no propuse esto a Marlaska, pero esto es básicamente lo que se ha hecho con colectivos sociales de izquierdas. Infiltrar a un agente que engañó a varias mujeres para que tuvieran sexo con él con la única intención de obtener información para una supuesta investigación. Todo esto presuntamente. Creo que el Ministerio del Interior debería aclarar si tenía conocimiento y me gustaría saber qué opinan Carmen Calvo y las feministas del PSOE de que un policía engañe a mujeres para que tengan sexo con él con la cobertura de un ministerio suyo. Todo presuntamente. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, ya hablamos de infiltración policial y de presuntos abusos sexuales. Para ello, nuestra matemática Sara Serrano nos va a dar todos los detalles de esta investigación exclusiva de La Directa. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Ahora vamos con ello. Hoy Manu Levín nos va a hablar de una categoría de periodistas. Seguramente habréis escuchado alguna vez hablar de los periodistas activistas como una manera de desacreditar a un periodista cuando es de izquierdas, porque a los periodistas fachas nadie les llama activistas. Bueno, Manu Levín hoy nos va a hablar de los periodistas de la policía, los peripolicías. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Pablo? Efectivamente, la policía no solo infiltra gente en los movimientos sociales de izquierda, sino que también tienen algunos infiltrados en la televisión y en la prensa. Enseguida lo veremos. Gracias, compañero. Y Nafino Génova hoy, de nuevo, nos va a llevar volando, esta vez al Reino Unido, donde se han producido muchas infiltraciones de este tipo. Algunos agentes infiltrados han llegado a tener hijos con sus víctimas en un país en el que incluso ha llegado a haber indemnizaciones por parte del Estado, ¿verdad? Sí, es increíble la magnitud del caso, vamos a verlo. Y hoy contamos con Miquel Ramos, periodista que sabe mucho de este tipo de prácticas de la policía y que nos va a aportar no solamente su visión, sino también muchos datos. ¿Qué tal, compañero? Hola, ¿qué tal? Un placer. Además, vamos a entrevistar a David Bou, el periodista de La Directa, coautor de esta investigación, y a la abogada Laia Serra, que es quien está llevando algunos de los casos de algunas de las mujeres que han denunciado presuntos abusos sexuales por parte de este agente de policía infiltrado en los movimientos sociales. Arrancamos. La base de datos.
Buenas tardes, Sara Serrano. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? Según ha destapado La Directa, desde aquí les agradecemos sus casi 20 años de trabajo periodístico destapando casos de espionaje a movimientos sociales. Bueno, según han publicado, un agente de la Policía Nacional, cuyo nombre real responde a las iniciales DHP, se infiltró durante 3 años en los movimientos sociales de Barcelona. Según cuenta el reportaje, DHP, bajo el nombre ficticio de Daniel Hernández Pons, se infiltró en el Centro Social La Cinética en 2020. Durante su tiempo como infiltrado, Dani, como se le conocía en el ambiente activista, participó en manifestaciones contra el encarcelamiento de Pablo Hasél, estuvo en varias concentraciones para evitar desahucios, en una de las cuales se enfrentó a un ultra de Desokupa, y en aplicación de la ley Mordaza fue además también multado con 600 euros, que nunca llegó a pagar, por otra movilización. Dani no limitó su campo de actuación a Barcelona. Con su identidad de falso activista también visitó en varias ocasiones el centro social La Casica de Móstoles y acudió a un encuentro libertario en Vitoria. Pero DHP no es el primer policía infiltrado en los movimientos sociales. Hace 7 meses La Directa desveló cómo otro agente, Marc Hernández, se había infiltrado también en el movimiento independentista catalán. Sí, se trata del caso de Marc Hernández, un agente de la policía infiltrado que en realidad respondía a las iniciales de IJEG. El agente se infiltró en el movimiento independentista a través del Casal Lina Òdena y del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, y en el movimiento también por el derecho a la vivienda. Para esta misión el funcionario del Estado contaba con un DNI falso, una cuenta corriente falsa y 2 pisos, uno en Palma y otro en Barcelona, además de una matrícula en una universidad de Barcelona. Quienes hemos participado y conocemos los movimientos sociales, pues sabemos que la infiltración de la policía es habitual, pero también nos gustaría saber a qué corresponde este último caso. Claro, sí, esto es algo que denuncia también La Directa, que dice que podríamos estar ante una operación de introducción de múltiples espías en el activismo bajo la batuta jerárquica del ministro de Interior español, Fernando Grande Marlaska. Bueno, es que esto es muy grave porque los agentes infiltrados evidentemente tendrían que rendir cuentas a sus mandos. Alguien con responsabilidad política habría tenido que decidir acechar a los movimientos sociales, habría planificado una estrategia de infiltración y habría aprobado una partida presupuestaria de fondos públicos para realizar esta operación. Sí, que es una operación de espionaje que no busca desarticular ningún grupo terrorista, ningún comando criminal, ni para prevenir ningún delito, digamos, sino que única y exclusivamente se trata de fichar activistas que militan en colectivos completamente legales. Y una infiltración que además, según el marco legal existente, atención, solo es posible si está amparada en una orden judicial, en supuestos de terrorismo, de crimen organizado o de tráfico de estupefacientes. Está claro que el caso del policía infiltrado en los movimientos sociales catalanes no obedece a ninguno de estos supuestos, por lo que podríamos estar ante una vulneración de los derechos fundamentales de la Unión Europea, y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, como último responsable de los cuerpos de seguridad del Estado, tendría que dar explicaciones. En el Congreso de los Diputados, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Junts, PDeCAT, la CUP, EH Bildu y BNG han registrado una solicitud de comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso por parte de Grande Marlaska. El motivo textual de la petición es dar explicaciones en relación con las informaciones sobre el agente infiltrado en el movimiento popular e independentista de Barcelona durante 3 años. El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha informado de que Unidas Podemos ha registrado 5 preguntas dirigidas a Marlaska. En concreto, preguntan si el Ministerio de Interior ordenó las actuaciones de espionaje, con qué finalidad se decide espiar a los movimientos sociales de Barcelona, si estas acciones tenían o no tenían cobertura legal, si se autorizó a la gente a mantener relaciones sexuales con las activistas y si se va a emprender algún tipo de investigación sobre estas prácticas desde el Ministerio de Interior. De forma similar, Íñigo Errejón, de Más País, y Mireia Vehí, de la CUP, también han registrado varias preguntas parlamentarias a la mesa del Congreso. Vamos a escuchar a Vehí, como portavoz de la CUP en el Congreso de los Diputados, exigiendo responsabilidades al Ministerio de Interior. Pero queremos responsabilidades y las queremos ya. El principal problema que tiene el Reino de España es la oposición democrática. No hay bastantes problemas como para que el Ministerio de Interior se gaste el dinero espiando a la izquierda independentista y espiando a los movimientos sociales. Tanto miedo le da al Ministerio del Interior la organización política. Bueno, en el Parlamento de Cataluña, el diputado de la CUP, Xavier Pellicer, y el portavoz del Grupo En Comú Podem, David Cid, han registrado también una solicitud para la comparecencia de urgencia del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena. Por su parte, el eurodiputado Miguel Urbán ha demandado a la Comisión Europea que abra una investigación sobre si la infiltración policial vulnera o no los derechos fundamentales de ciudadanos de la Unión, y ha solicitado que la Comisión pida explicaciones al Gobierno de España. Otra de las cuestiones enormemente graves de este caso es la técnica de infiltración
que utilizaba este tipo de HP para entrar en los círculos activistas, ¿no? Sí, el agente utilizaba las relaciones sexoafectivas como técnica de infiltración. Según explica la investigación de La Directa, el policía estableció relaciones con varias mujeres activistas para afianzarse así en los colectivos del barrio. La Directa ha recogido el testimonio de 8 mujeres que mantuvieron algún tipo de relación sexoafectiva, algunas de ellas de más de un año de duración, con el agente encubierto en los 3 años que este estuvo en Barcelona. Estableció contacto con ellas a través de distintos proyectos políticos y sociales del barrio de Sant Andreu, como el Cinefórum de la Cinética, un grupo de trabajo de prevención de violencias machistas, organizaciones de apoyo al movimiento zapatista o la coordinadora antirrepresiva del barrio. Un ejemplo es la relación que mantuvo con Clara, nombre ficticio, durante casi un año y a la que reprochaba que no le amaba lo suficiente. Clara es militante anarquista y miembro de la Cinética. Si hubiera sabido que era policía, nunca habría mantenido una relación con él. No he podido decidir. Me vienen flashes de haberlo introducido en ambientes de mucha intimidad. Nada justifica que el Estado y la policía se metan en mi vida. Siento que me ha violado. He estado con alguien que ahora me doy cuenta de que no conocía y eso genera mucho miedo. Esto decía Clara en una entrevista en La Directa. Es decir, un agente del Cuerpo Nacional de Policía, valiéndose de una identidad falsa, utilizó a mujeres sexual y emocionalmente para obtener información. Todo esto presuntamente. Y todo supuestamente cumpliendo órdenes del Ministerio del Interior. De hecho, ayer 5 de las mujeres que fueron víctimas de los engaños del policía infiltrado han presentado una querella por abusos sexuales. Le acusan de abusos sexuales, pero también de delitos contra la integridad moral, revelación de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos. La querella la presentarán contra el agente infiltrado, pero también contra su superior jerárquico y el Ministerio de Interior como responsable civil subsidiario. La acción jurídica está impulsada por el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Iridia y el sindicato CGT, donde militaba una de las afectadas. La querella pone además el foco en el consentimiento a la hora de mantener relaciones sexuales y argumenta que este consentimiento depende de la información de la que dispone una persona y de las circunstancias que envuelven esta interacción sexual concreta. Concluyen que la información sobre la persona y sobre el tipo de práctica sexual son inseparables del consentimiento sexual. Hemos consultado fuentes del Ministerio de Igualdad que nos dicen que están siguiendo de cerca el caso con enorme preocupación e insisten en que no se dé a conocer la identidad de las víctimas y que la ley solo sí es sí las protege para ello como nunca antes, incluso en el juicio. Bueno, y la querella presentada contra este agente de policía que se infiltró en los movimientos sociales en Cataluña, tengo entendido que tiene precedentes en otros países, ¿no? Donde además, digamos que generaron un gran debate social y jurídico. Luego hablaré del caso de agente de la Policía Metropolitana de Londres, Mark Kennedy, que mantuvo relaciones sexuales con varias activistas mientras estaba infiltrado en el movimiento ecologista y finalmente un tribunal condenó al Estado a pagar una indemnización a una de sus víctimas. Ahora enseguida nos lo contará Ina Finogénova. Gracias, Sara. A ti. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Finogénova. Buenas tardes, Manu Levín, poniendo otra vez el punto de mira del Estado sobre ti. ¿Preparado para el exilio, para la persecución? Nunca se está preparado para eso. No hay que acostumbrarse a que eso sea algo normal. En fin, vamos a la sección. Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, os lo adelantaba al principio. La policía no solo tiene agentes infiltrados que trabajan para ellos en los movimientos sociales y políticos, también tienen gente que trabaja para ellos infiltrada, entre comillas, en los medios de comunicación. En este caso no para obtener información, sino para difundir información, para propagar las versiones policiales sobre determinadas cosas que pasan, que muchas veces tienen que ver también a su vez con las acciones de colectivos sociales o de movimientos que trabajan para transformar la sociedad. Hoy os voy a hablar de 2 de estos infiltrados, entre comillas, de la policía en la prensa y en los medios de comunicación, porque hay que ponerles cara también. Pues adelante con ello, Levín. Cuéntanos, ¿quién es el primero de esos presuntos periodistas que en realidad es pura correa de transmisión de la policía? Pues el primero del que os hablo se llama Francisco Javier Barroso, que trabaja para el diario El País, o bueno, igual sería más preciso decir que trabaja para la policía desde el diario El País. Fijaos en esta noticia en ese diario El País del 25 de junio de 2022. Premio de la Policía Municipal de Madrid para el periodista Javier Barroso.
El periodista del País, Francisco Javier Barroso, recibió ayer de manos del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, una placa de reconocimiento otorgada por la Policía Municipal de la capital. Se destacó su colaboración y difusión del trabajo que realiza a diario el Cuerpo. Se destacó su colaboración con el trabajo que realiza el Cuerpo, pero yo pensaba que un periodista estaba para informar y en todo caso para fiscalizar los abusos del poder, no para hacer propaganda del poder o colaborar con el poder. ¿Ustedes se fiarían de la información sobre la policía que dé un periodista premiado por la policía? Pues es para pensarlo un poquito, ¿no? Bueno, este tipo, Francisco Javier Barroso, es un viejo conocido, por decirlo amablemente, de los movimientos sociales, en concreto de aquí de Madrid. Verdad que sí. Claro, porque desde ya hace unos cuantos años, o al menos desde que yo empecé a participar y a tener memoria sobre estas cosas, cada vez que la policía actúa contra una determinada movilización, en una manifestación, en una asamblea, en un desahucio, y reprime o detiene a personas que participan en esos movimientos, inmediatamente uno siempre se encuentra en la prensa las notas que escribe este tal Francisco Javier Barroso, reproduciendo punto por punto, de manera absolutamente acrítica, las versiones policiales sobre los acontecimientos, que están siempre encaminadas, lógicamente, a defender tal o cual actuación represiva y a criminalizar a las personas activistas. De hecho, Francisco Javier Barroso se ha ganado ya varios comunicados de diversos colectivos sociales denunciando su acción concertada con la policía. Os voy a leer uno de ellos. En 2012, cuando la policía detuvo a varias personas que habían hecho una acción pacífica, simbólica en el metro de Madrid para protestar contra las subidas de precio que impulsó en aquel momento Esperanza Aguirre, Radio Clara 104.4 FM, que es una emisora libre de Valencia, publicó este comunicado. Os voy a leer un fragmento. Decía: en esta línea de criminalización y mala fe, el colaborador, sería injusto para los compañeros de su profesión que contrastan sus datos llamarle periodista, de El País, Francisco Javier Barroso, conocido manipulador de información sobre el 15M, remite a fuentes policiales para asegurar que los compañeros detenidos por los actos de protesta, en los que no hubo ni heridos ni altercados, han sido puestos bajo disposición policial por las informaciones que les llegaban directamente de miembros del movimiento 15M. Presuntos individuos, escribe el firmante de la noticia, que según dicen están en contra de los métodos que usaban en los sabotajes y no comulgaban con perjudicar a los usuarios del metro. Es harto conocida la labor intoxicadora de Francisco Javier Barroso. Él fue el autor de un texto similar hace 2 meses, cuando una redada racista en Lavapiés llegó a los medios transformada en algarada radical. Como puede verse en la información aportada por Diagonal, que sí pudo contrastar la noticia, los datos fueron intencionadamente distorsionados. Bueno, para ser un poco abogado del diablo, igual esto lo dicen personas afines a los detenidos en Lavapiés, así que también habría que cogerlo con pinza, ¿no? Claro, lo que pasa es que no solo lo dijeron los compañeros. Os sigo leyendo aquel comunicado. Los datos fueron intencionadamente distorsionados hasta el punto de que, tras múltiples quejas, el defensor del lector de El País reprochó al periodista, al propio periodista del País, que elaborara una noticia reproduciendo solamente la versión facilitada por la policía sin contrastar con testigos. Y concluye el comunicado de Radio Clara. Barroso está especializado en periodismo de sucesos y su historial de publicaciones en El País da cuenta de su frecuente recurso a fuentes policiales. En junio del año pasado, la Policía Municipal de Madrid le concedió un premio por difundir la labor del Cuerpo. Frente a la manipulación y los intentos de dividir las acciones legítimas de resistencia, es necesario tirar del freno de la manipulación, señalar a los falsos profesionales y difundir información veraz. Bueno, el comunicado es impecable, pero ahora, Levín, ¿podemos rescatar ese escrito de queja del defensor del lector del País que se queja de su propio periodista premiado por la policía? Pues sí, os lo he traído. Dijo el defensor del lector: la información de la actuación policial en Lavapiés, que se publicó en este diario, riña multitudinaria contra la policía, se titulaba, ha motivado la protesta de varios vecinos. Carlos Vidania escribe: a mi parecer, por más que ocurra frecuentemente y por más que en sus actuaciones la policía tenga carácter de autoridad, no es la de periodista una función que deba limitarse a dar curso a los comunicados de esta institución. Emanuela Borchiachiello escribe que es periodista italiana y se encontraba por casualidad en La Corrala en la noche del viernes al sábado. Como periodista me pregunto por qué solo está presente el relato policial y no el relato de otros testimonios, vecinos, personas que estaban en la plaza de La Corrala cuando pasó todo esto. Como periodista me pregunto por qué se escribe: algún congregado pedía linchar a los policías, y no se dice quién es la fuente de esta descripción, que me parece una historia bastante curiosa, ya que estaba allí
y no he visto a ningún grupo violento que quisiera la confrontación a toda costa con la policía. Y concluye el defensor del lector. Sin entrar por mi parte a evaluar las versiones de lo ocurrido, la noticia no recoge, como reflejan las quejas, las versiones que defienden distintos testigos. El texto precisa en 3 ocasiones que se basa en la nota suministrada por la Jefatura Superior de Policía de Madrid, pero ello no basta para dar una idea cabal de lo ocurrido cuando hay relatos que contradicen íntegramente la tesis policial. Debería haberse acudido a más y discrepantes fuentes. Atentos estudiantes de periodismo, dice el defensor del lector, no basta para dar una idea cabal de lo ocurrido cuando hay relatos que contradicen íntegramente la tesis policial. Debería haberse acudido a más y discrepantes fuentes. Lo está dejando clarísimo. No es periodismo difundir exclusivamente la versión policial. Os hablo ahora del otro infiltrado, entre comillas, que trabaja en los medios al servicio no de los lectores de ese medio o de la audiencia, sino de la policía. A este igual le conocéis más, os suena más su cara porque es más televisivo. Es Manuel Marlaska, que está todo el día en La Sexta. Este tipo es el periodista español que más veces ha sido premiado por la policía. Premio de la Fundación Policía Española 2022. Premio Guardia Civil 2017 en la modalidad audiovisual por la sección Expediente Marlaska del programa Más vale tarde en La Sexta. Premio de la Fundación Policía Española 2015 al mejor blog sobre temas policiales por La Pringue. Premio de la Fundación Policía Española 2013 en la modalidad de radio por el programa Oficinas de Sicarios al Servicio. ¿Qué pasa? ¿Que los premios de la policía solo los gana Marlaska? Esto huele a tongo. Huele a tongo, ¿no? Bueno, a Carlos Fabra le tocaba siempre la lotería, ¿no? Bueno, pues a Manuel Marlaska le tocan siempre las medallas de la policía, que además llevan lotería también, porque van acompañadas de 6.000 euritos. No te lo puedo creer. O sea, la policía entregando premios en metálico, dinero calentito a periodistas para que presuntamente hablen bien de la labor policial. Esto es un poco fuerte, ¿no? Un poco fuerte, y esperad porque... ¿Se imaginan que los partidos políticos hicieran lo mismo? Los partidos políticos convocan premios para premiar a los periodistas que mejor hablen de ese partido político y le dan dinerito. Una cosa es que lo hagan por debajo de la mesa, pero que lo hagan en público parece un poco Hombre, fuerte, la monarquía, ¿no? Lo hace, ¿eh? Y lo hace en público. Premia a Vicente Valles también año sí, año también. No sé, yo creo que igual es para un poquito como para no fiarse, ¿no? de un periodista que es premiado por el poder y después te va a contar lo que hace ese poder, ¿no? Y esperad porque los años que no le tocó el premio a Marlaska fue porque él formaba parte del jurado que entregaba el premio. En 2017, por ejemplo, y en 2018 también. Bueno, ¿para qué cortarse, no? Ya se lo podrían haber dado igual, aunque fuera parte del jurado. Pues ¿Qué sí, más total. da? Si los jueces del Partido Popular en el Tribunal Constitucional pudieron votar sobre su propia recusación, ¿por qué Manuel Marlaska no va a poder votar sobre su propio premio? Es verdad, toda la razón. No hay contradicción alguna aquí. Estás entendiendo rapidito este país, Ina. El examen de la nacionalidad, vamos, ese te lo apruebas sin estudiar. Bueno, quiero que acabemos escuchando algunos momentos de una especie de conferencia magistral que dio Manuel Marlaska en 2017 en unos cursos organizados, sorpresa, por Grupo OCS, que es un grupo empresarial dedicado a preparar oposiciones para la Policía Nacional. Así hablaba Marlaska del que él considera que es su trabajo como periodista dedicado a cubrir información policial. Destaca su relación con el mundo policial, en el que es un periodista que ha recibido la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco. Le damos la bienvenida a Manu. Muy buenos días. Muy buenos días, Joaquín, y muchas gracias por la presentación. Bueno, trayectoria profesional vinculadísima al mundo policial. Siempre. El papel de la policía en los medios ha ido evolucionando quizá más lentamente que el periodismo, pero también a pasos agigantados. Es decir, ahora vemos incluso policías que colaboran con programas, ¿no? Con tertulias de todo tipo, de actualidad, políticas, etcétera, y llegan a ser incluso invitados. ¿Qué papel, cómo has vivido tú esta evolución? Mira, cuando yo empezaba en esto, todo el trato que tenía, el trato institucional de la policía hacia los medios era un fax que enviaba la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Te enviaba un fax con 3 o 4 notas muy cortitas de cosas que habían pasado en Madrid. Detenido un atracador, hallado un cadáver no sé dónde. Y entonces tú llamabas a Hernández, Quiroga o Daniel Herrero, que eran los 3 portavoces que había en la Jefatura de Madrid, y ya está, llamabas, intentabas ampliar información y luego ya tenías que buscar la vida. Pues tú te ibas a la comisaría de distrito de turno o a la brigada de turno, ¿no? No había presencia policial en los medios, no había realmente una presencia de la policía. Yo creo que con el tiempo, la propia Dirección General, los propios responsables políticos incluso de la policía se dieron cuenta de que al final los periodistas somos los que trasladamos al resto de la sociedad el trabajo de la policía y que era muy importante
el trasladar una buena imagen. Se empezó a ver a policías de uniforme en las televisiones, grabando totales o haciendo declaraciones. Las jefaturas superiores de policía empezaron a dotarse de portavoces a los que se les daban cursos, y yo creo que ese ha sido el gran avance, ¿no? Desde luego, el compartir información, la nueva imagen de la policía, ¿no? Esta evolución ha contribuido a hacer marca Policía Nacional. La gente tiene una percepción más positiva. Eso es porque se ha hecho marca policía. Y eso depende del trabajo de cada policía, por supuesto que sí, pero después, si logramos desde la prensa hacer visible ese trabajo, pues es fundamental para que la gente lo valore. Bueno, desde luego con publicaciones como la que has hecho, la de Ser Policía, se ayuda a crear marca policía, ha tenido muchísima repercusión. Yo creo que resumes, o ahora se ve de dónde sale, ¿no? Esta publicación, o sea, la afinidad que tienes. En fin, este periodista de Ferreras dice la buena imagen que tenga o deje de tener la policía depende de lo que hagan los propios policías, claro, pero también de lo que contamos los periodistas. Parece que lo importante es la imagen que depende de los periodistas y no tanto que los periodistas respondan con objetividad o expliquen con objetividad lo que hacen los policías. Bueno, cuando escuchen a Marlaska en La Sexta, acuérdense de lo que está diciendo. El objetivo de Marlaska, y lo reconoce abiertamente, no es informarte, sino que siempre, siempre, siempre tengas una buena imagen de lo que haga la policía. Habrá veces que la policía lo haga bien y habrá veces que la policía lo haga mal. Lo que tiene que hacer el periodista es contártelo. Este periodista lo que va a hacer es contarte que cuando la policía lo hace bien, lo hace genial, y contarte que cuando lo hace mal, lo hace también genial. Eso no es periodismo, eso es propaganda. Por eso sí, por eso año sí y año también, este señor está recibiendo miles de euros por parte de la policía. No por hacer periodismo, sino por hacerle propaganda. Bueno, un corte más de la masterclass de Marlaska. Voy a poner el ejemplo extremo, ¿no? El ejemplo extremo es la UIP. ¿Por qué sale la UIP en la televisión? Solo sale, si la cosa está tranquila, nadie va a hacer caso a la UIP, nadie se fija en la UIP. Si hay palos, si hay gomazos, sí que va a salir la UIP en televisión, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención esa imagen que trasladaba la UIP en la que solo salía cuando había palos, cuando había leña en una manifestación o lo que fuese, ¿no? Y yo traté, en la pringue sobre todo, pero también en televisión, de trasladar el trabajo y la sensación que tiene un policía, un oficial, un subinspector, un inspector de la UIP, la Unidad de Intervención Policial, cuando está en esas situaciones, ¿no? Yo creo que mi trabajo sirvió eso, para dar a conocer mejor eso. Y eso lo he tratado de hacer con toda la institución. Al final el periodista tiene que estar alineado con el policía. Al final, el periodista tiene que estar alineado con el policía. No lo decimos en la base, lo reconoce el periodista de Ferreras, Manu Marlaska. Pues ya lo habéis visto, queridos oyentes. La policía tiene dos tipos de portavoces. Los que aparecen con uniforme, esos es normal, al fin y al cabo, que defiendan la actuación policial casi siempre, pero hay otros portavoces de la policía que se disfrazan de periodista y disfrazan de información, lo que no es más que propaganda. Y luego llegan los premios en metálico. Gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, envíanosla a titularesalbanquillo@gmail.com. Llegados a este punto, insistimos en que si ves manipulación, ya no hace falta que nos lo cuentes. Si no ves manipulación, cuéntanoslo, porque eso sí que sería noticia. En fin, vamos a volver a volar en Aeroflot, esta vez hasta el Reino Unido, de mano de la capitana Ina Finogénova. ¿Qué tal, compañera? ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Imagina que un día en una manifestación conoces a alguien, es encantador, se caen bien, tienen muchas cosas en común, los dos están solteros, se acuestan, mantienen una relación amorosa, duermes en su casa o él en la tuya, lo llevas al 90 cumpleaños de tu abuela, se hace muy cercano a tu familia, en fin, se convierte en una de tus personas más íntimas, luego la relación se deteriora y deciden cortar de manera amistosa. Bueno, una relación común y corriente que acaba, como tantas
relaciones comunes y corrientes. Bueno, imagina que años después de la ruptura te enteras a través de tus amigos de que tu ex, ese hombre con el que compartiste varios años de tu vida, con quien dormiste, viajaste, tuviste planes, ese hombre nunca existió. Su nombre era falso, sus aficiones eran falsas, los intereses que compartía contigo, todo era falso, inventado. Era un policía infiltrado que se te acercó para recabar información sobre la organización en la que militabas. Tú creías que se llamaba Mark Stone y resulta que era Mark Kennedy. Todo esto le pasó hace 20 años a la activista ecologista británica Kate Wilson. Incluso el detalle del 90 cumpleaños de la abuela no es un mero ejemplo inventado, aquello sucedió. Sí, bueno, y podría parecer que esto son cosas de antes, ¿no? Que sucedieron en la Guerra Fría, por ejemplo, cuando las inteligencias de los países, también de los occidentales, no solo era la KGB, pues se dedicaban a vigilar a ciudadanos pues por el mero hecho de pertenecer a un grupo político, ¿no? De ser activistas políticos, sociales. Pero no, Eso ¿verdad? No. Este Vaya. caso en concreto nos queda mucho más cerca. La pareja se conoció en 2003 en una manifestación contra la cumbre del G20 en Londres. Vivieron 2 años juntos, rompieron y mantuvieron la amistad incluso durante unos cuantos años más, hasta que en 2010 Kate Wilson se enteró de la estafa. Los que destaparon el caso fueron los periodistas del diario The Guardian, Rob Evans y Paul Lewis. Descubrieron que Mark Kennedy había estado 7 años infiltrándose en movimientos ecologistas mientras trabajaba para la Unidad Nacional de Inteligencia para el Orden Público. Esa agencia se encargaba de monitorear a los movimientos que denominaba extremistas domésticos. Según informó The Guardian, en aquel momento el trabajo de un espía encubierto le costaba al erario público unas 250.000 libras esterlinas al año. Todo este caso fue bautizado con el nombre de Spy Ops Scandal, el escándalo de los polis infiltrados, y en el marco de la investigación se reveló que Scotland Yard ha ido infiltrando en distintos movimientos políticos y grupos activistas progresistas a decenas de policías a lo largo de 4 décadas, desde los años 70. Bueno, ya os podéis imaginar que el amigo Mark Kennedy ni de lejos ha sido el único. Ya, los periodistas de The Guardian abrieron con ese caso una caja de Pandora de la que salieron unos cuantos personajes más, a cada uno más siniestro que el otro. Bueno, muchos de esos policías, al igual que aquí en España, mantenían relaciones sexuales con activistas. Algunos de ellos llegaron incluso a casarse con ellas y a tener hijos. Bob Robinson, por ejemplo, activista animalista, conoció a Jackie en 1984, empezaron una relación y en 1985 ella se quedó embarazada. Decidieron tener al hijo, todo iba bien, pero 2 años después del nacimiento del bebé, Bob simplemente se desvaneció de sus vidas, tal y como lo escribe Jackie. Nunca supo qué le pasó y recién sobre 2012 descubrió a través de la prensa que ni siquiera se llamaba Bob Robinson, ni era animalista, sino que se trataba de un policía encubierto, Bob Lambert. Yo no consentí dormir con Bob Lambert, confesaba The Guardian en aquel momento. Tenía un espía en mi cama que formó una familia conmigo. Es como si te hubiera violado el Estado. Recibí disculpas del propio Bob, pero quiero una disculpa de la organización que le pagó y le dio órdenes. Junto con una docena de víctimas de esos abusos, Jackie demandó a la Policía Metropolitana, que tuvo que pedir perdón públicamente y indemnizar a las víctimas. Y Kate Wilson, por ejemplo, como ya adelantaste, ganó una demanda contra la policía hace poco, hace solo unos meses, cuando un tribunal de Londres reconoció que se habían violado 5 de sus derechos fundamentales: el derecho a no sufrir tratos inhumanos, el derecho al respeto a la vida privada, el derecho a la no discriminación por razones de género, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de asociación, y por todo ello se la indemnizó con 200.000 libras esterlinas, que son unos 220.000 euros. Ya, y el hijo que tuvo Bob Lambert con Jackie también demandó al Estado por daños psicológicos después de descubrir a la edad de 26 años que su padre no era un activista progresista comprometido como le había contado su madre, sino un enviado de Scotland Yard que cobró por engañar a su madre usándola como un trampolín para infiltrarse en grupos ambientalistas. En 2020 la Policía Metropolitana se vio obligada a pedirle disculpas y pagarle una compensación cuyo monto no se reveló. Y hay muchos más nombres en esta lista de impostores a sueldo del Estado. Jim Boyling tuvo 2 hijos con la mujer a la que espió. John Dines, que llegó a vivir con la activista de Greenpeace Helen Steele, estando casado con otra mujer.
Bueno, todos esos nombres eran falsos, pero ¿qué hacían? ¿Se los inventaban? ¿O? Pues no, es demasiado siniestro para ser verdad, pero según otra investigación de Guardian también, la Policía Metropolitana autorizó robar identidades de al menos 80 niños muertos sin consentimiento de sus padres. Al menos 3 generaciones de policías rastrearon los registros nacionales de nacimientos y defunciones en busca de coincidencias adecuadas. Esa técnica de usar niños muertos como alias se mantuvo en secreto durante varias décadas y apareció descrita en la novela de espías del escritor británico Frederick Forsyth en El Día del Chacal. Por ello, la Policía Metropolitana llamó la carrera del Chacal a ese su proceso de búsqueda de identidades en las bases de datos de muertos. Eso es. Y luego de años y años de investigaciones periodísticas, en 2015 la entonces primera ministra británica Theresa May ordenó una investigación pública para analizar la infiltración de agentes desde 1968. Todo un espectro de movimientos estaban en la mira de Scotland Yard, curiosamente ninguno de derecha o de ultraderecha, sindicatos, movimientos pro-palestinos, anarquistas, familias de víctimas de asesinatos racistas. Desde 2015 hasta 2020 se han producido una serie de procesos y, como os he contado, hasta salieron algunas resoluciones judiciales ordenando indemnizaciones y disculpas, aunque ningún infiltrado fuera procesado, todo hay que decirlo. Las próximas audiencias están previstas para el año 2024 y ya veremos qué otros monstruos saldrán de ese pantano. Bueno, y lo cierto es que ahora leemos o conocemos las historias del famoso COINTELPRO, del FBI, y nos parecen de otra época. Ya cuando las conocimos nos sorprendió lo similares que eran a las demonizadísimas, y con razón, KGB o la Stasi. Pero bueno, entonces estaba la excusa de la Guerra Fría. ¿Cuál es ahora su excusa para hacerlo en países que presumen de ser democracias desarrolladas? ¿Cuál es la excusa para infiltrarse en un grupo político, en un grupo de activistas que no ha llevado a cabo ningún tipo de acción violenta conocida y sin implicación en ningún tipo de actividad terrorista? Bueno, no lo sabemos, pero es lo más parecido que hemos visto a una injerencia política directa en la vida política de los países, siempre buscando en el mismo abrevadero, ¿no? Por supuesto, el de la izquierda radical y el progresismo. Claro, ¿qué es eso? A lo mejor algún día sale un policía que se infiltró en un grupo neonazi y tal. Todavía estamos esperando a que caiga esa breva, pero bueno, de momento parece que eso no les molestan. Les molestan los pacifistas, los ecologistas, ¿no? Ahí es donde se infiltran los anarquistas. Claro. Mira, me has hecho recordar a la película de Diario de un Esquim del libro, que se abortó toda la operación porque recibió un chivatazo los nazis de que tenían un periodista infiltrado. Y resulta que el chivatazo venía de la propia policía. Y esto es un caso que cuenta el libro, de hecho, y que además es tremendo, ¿no? Este caso, que no se estirara más de esa cuerda para averiguar quién había filtrado desde el cuerpo de policía la identidad del periodista. El problema añadido es que en un gobierno que se dice democrático, pero que bueno, que ya pasó página, ¿no? Con las denuncias de la infiltración del anterior agente, y que una parte de la ciudadanía también, no nos olvidemos, que se llama demócrata, que defiende que esto pase y lo asume como un mal menor para salvaguardar el orden, ¿no? El problema es no querer ver que estas praxis son inherentes a estas democracias sustentadas por un orden social y económico que tolera estéticamente y hasta cierto punto la disidencia, ¿no? Y la discrepancia, mientras esta no suponga una amenaza real. Y en este caso, como en tantos otros, esta amenaza real es que pongan en evidencia sus miserias. Es decir, movimientos por el derecho a la vivienda, un cine gratuito de barrio, movimientos sociales con sus actividades abiertas, ¿no? Y publicadas en todas las redes, es decir, acceso libre, ¿no? Pero bueno, muy bien por el trabajo que han hecho los compañeros y las compañeras de La Directa, desvelando de nuevo esta práctica abusiva del Estado. Eso es. Bueno, y recordando COINTELPRO, el programa que ya mencionó Pablo, es curioso, ¿no?, que tantos países y tan distintos como Reino Unido y España coincidan con Estados Unidos en este tipo de prácticas. Si fuéramos mal pensados, pensaríamos que se trata de una acción coordinada, pero como no lo somos, pensaremos algo más fácil. Los que suelen ocupar el poder en estos países y manejar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen intereses comunes y una ideología muy similar. Muy similar. Gracias, compañera. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Contamos hoy en La Base con David Bou, uno de los periodistas de La Directa que ha participado en esta investigación. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Una pregunta quizá muy obvia. ¿Cómo habéis descubierto todo esto en La Directa?
Bueno, como bien sabréis, nosotros publicamos un caso de un primer infiltrado del Cuerpo Nacional de Policía que destapamos en junio del año pasado, de 2022. Dio la casualidad que al dar con la identidad real de este policía en junio y con la identidad falsa, vimos que había otro activista en los movimientos sociales de Barcelona, es decir, en el barrio de Sant Andreu, en este caso concretamente, que tenía los mismos apellidos falsos que el policía que destapamos en junio. Entonces, a partir de ese momento, pues se inician las primeras sospechas, las primeras indagaciones y vamos tirando el hilo hasta que efectivamente hemos dado con la identidad real de este policía, con la identidad falsa, y a partir de 2 errores que él cometió durante su infiltración y que nos han permitido acceder a datos abiertos sobre su paso por la Academia de Policía de Ávila y sobre su infiltración en Sant Andreu, hemos podido cotejar las fotos de policiales que él tenía con las fotos de activismo y mediante un peritaje, mediante un perito fisionómico, nos ha corroborado en un informe que efectivamente se trata de la misma persona. Sara. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Yo quería preguntarte si tenéis miedo a alguna represalia por haber hecho públicas estas informaciones o si en el pasado habéis recibido algún toque de atención por las publicaciones que habéis hecho en este sentido. Bueno, obviamente cuando uno trabaja haciendo periodismo ¿no? comprometido y crítico con el poder fiscalizador, siempre está expuesto a ¿no? determinados peligros, pero nosotros estamos muy tranquilos en el aspecto de que nosotros hemos hecho una investigación rigurosa, una investigación que ha respetado todos los límites legales de la legislación en el Estado español, y todo el acceso que hemos tenido a nuestras fuentes de información ha sido legítimo y legal. Por tanto, en ese aspecto no tenemos ninguna preocupación, estamos tranquilos de la veracidad y del contraste de la información que hemos hecho y de la publicación de esta investigación. En el pasado hemos tenido algún incidente. Bueno, una vez durante el desalojo del centro social Cambias en Barcelona, hace unos años en el barrio de Sants, la brigada móvil de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra intentó entrar en nuestra redacción y rompió los cristales. Hemos tenido algún otro episodio en el que algún compañero durante una cobertura se le rompió un dedo fracturado por un porrazo, aún yendo identificado como periodista, y alguna agresión más. Hemos tenido que participar en algún juicio, en algún procedimiento penal contra funcionarios públicos, contra policías, como testimonios de vulneraciones de derechos fundamentales, de derechos humanos. Y bueno, al final nosotros lo que hacemos es periodismo, y lo que seguimos pretendiendo hacer es estar vigilantes a la vulneración de derechos que se comete a veces desde las instituciones públicas. Ina. ¿Qué tal, David? Mirando un poco el precedente en Reino Unido, el Spy Cop Scandal, ves que The Guardian empieza con un caso y va destapando como muchísimos más. Revelaron a lo largo de años como 14 identidades como mínimo. ¿Vosotros vais a seguir investigando? Porque, claro, uno empieza a pensar que no es una sola persona, ¿no? Sí, nosotros hemos constatado a raíz de la publicación en junio del caso del primer infiltrado y de esta segunda publicación, hemos constatado que a priori no se trata de agentes que actúan cada uno por su lado, sino que se trata de una operación más o menos coordinada. Hay que recordar que tanto el agente de junio, Marc Hernández Pons, como el agente que hemos dado a conocer ahora, Daniel Hernández Pons, aparte de compartir apellidos, que eso es un detalle interesante de la historia, también comparten promoción, estudiaron en la Escuela de Policía de Ávila en la misma promoción, también comparten fecha de infiltración, es decir, aterrizaron en los espacios donde se infiltraron en el mismo periodo, y también comparten origen, que es en este caso pues las Islas Baleares, ¿no? Uno de Menorca y otro de Mallorca. Entonces, bueno, obviamente nosotros seguimos investigando, obviamente cada vez que se destapa un caso de estos, llegan nuevas informaciones y iremos cotejando todo lo que nos llegue, y sin duda si aparece algún caso más lo seguiremos publicando porque es nuestro deber y nuestro compromiso. Manu.
Buenas tardes, David, encantado de saludarte. Antes, durante el programa, yo ponía el ejemplo de dos personas que hay en la prensa y en la televisión. Uno se llama Francisco Javier Barroso, el otro se llama Manuel Marlaska, que básicamente se dedican a propagar las versiones policiales, ¿no?, sobre los casos donde la policía interviene contra una manifestación, contra una asamblea, contra un desahucio, contra cualquier tipo de movilización, ¿no? Y luego estas personas en los medios difunden las versiones policiales. ¿Qué opináis desde la directa sobre una cosa que sucede, y es que a publicaciones como la vuestra se las tacha de periodismo activista, mientras que a personas como Manuel Marlaska o como Francisco Javier Barroso se les conceden premios de periodismo, ¿no?, y se considera su trabajo como un periodismo perfectamente neutral, vamos a decir, y donde no hay ningún problema, mientras que lo que hacéis vosotros es tachado como si fuera periodismo activista, con esas palabras? ¿Qué dirías sobre esto? Bueno, nosotros partimos de la premisa de que el periodismo objetivo no existe, que es una gran falacia que se utiliza para desacreditar a unos y dar crédito a otros. Entonces, al final, el periodismo parte de una subjetividad, que es de la subjetividad de los temas que tú escoges tratar, las fuentes con las que decides hablar y la perspectiva que decides darle a los contenidos que creas. Entonces, a partir de ese motivo, hay periodistas, lógicamente, y medios de comunicación que responden a unos determinados intereses políticos y una determinada ideología. Y hay periodistas que respondemos a otros intereses y a otro tipo de enfoques, ¿no?, y de perspectivas sobre cómo debería ser el mundo que habitamos. En nuestro caso está muy claro, nosotros tenemos una base social que en el 70% de nuestra financiación depende de las suscripciones y de los ingresos que generamos también por otro tipo de servicios y de publicaciones que hacemos. Tenemos un porcentaje muy pequeño de publicidad y un porcentaje muy pequeño de subvenciones, lo que nos permite tener una línea editorial independiente y no recibir presiones para hacer la faena que hacemos, y por lo tanto nosotros partimos de esa base. Que se nos tache de periodismo activista para desacreditar nuestras investigaciones, nuestras informaciones, lo vemos como una estrategia simplemente, de descrédito, pero nosotros estamos muy tranquilos porque el que pueda demostrar o el que pueda comprobar que alguna de las informaciones que nosotros publicamos es falsa, no tiene nada más que dirigirse a los órganos competentes para que se dirima eso. Miquel. Buenas, para David. La directa lleva muchos años trabajando el tema de las infiltraciones en movimientos sociales, y ya no es necesaria única y exclusivamente detectar a un sujeto en concreto que viene del Cuerpo Nacional de Policía o de cualquier otro cuerpo, sino que muchas veces utilizan otras estrategias. Recuerdo que publicasteis un reportaje muy interesante sobre cómo supuestos agentes de la ley pues ofrecían a personas que habían sido imputadas en algunas causas, ¿no?, que tenían algún tipo de problema, ¿no?, pues servir como informantes, ¿no? Este caso, además, sabemos que no es nuevo, ¿no?, y que se ha realizado en otras ocasiones. ¿Podrías explicar un poco en qué consistió esto y por qué es una práctica que es bastante habitual, que no es necesario que esté un policía metido en un centro social? Efectivamente, nosotros tuvimos un primer caso relacionado con la captación de confidentes por parte de agentes de la seguridad del Estado, así es como ellos se definían, cuando intentaron captar a un joven, a Kim, el año 2016, era un joven que había estado había sido detenido en la Operación Pandora, una operación contra entornos anarquistas a los que se les acusó de terrorismo, pero luego, curiosamente, acabó todo archivado porque no habían pruebas contra ellos. A Kimi le abordaron dos agentes, dos miembros de la seguridad del Estado, según ellos mismos le explicaron, para intentar hacerle una oferta en ayudarle en su procedimiento judicial, en ayudarle en que todo lo que había contra él quedara en nada a cambio de que él pasara información. Eso gracias también a la valentía del propio activista y de que lo puso en nuestro conocimiento y pudimos investigar, conseguimos, ¿no?, pues monitorizar alguna de las citas que había tenido con estos agentes, publicar fotografías y audios de esas citas y de las ofertas que les hacían estos agentes de seguridad del Estado, y luego destapamos un segundo caso en junio, semanas después de destapar al primer agente infiltrado, que fue también un intento de captación por parte también de dos agentes de la seguridad del Estado a un joven que había estado en las órbitas de las Juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña, y que en este caso además también era relevante porque él había intentado opositar al cuerpo de Mossos d'Esquadra, ¿no? También le ofrecieron a él, que estaba en el marco, también estaba imputado en una causa judicial por una manifestación que hubo en Cataluña a raíz de todos los acontecimientos del procés, y también le hicieron la misma oferta.
Obviamente esas dos ofertas quedaron abortadas por la publicación de sendos reportajes, pero no sabemos en estos momentos de cuántos confidentes dispone el Estado a los que paga puntualmente para que le hagan un traspaso de información. Serían dos vías de obtención de información distinta. Una a los policías infiltrados con identidad doble, dada por el Ministerio del Interior, otro agentes de seguridad del Estado que pueden responder a otro organismo, como el CNI, por ejemplo, que se encargan de la captación de confidentes. David Bou, periodista de La Directa, muchísimas gracias. Y enhorabuena por vuestro trabajo, David. Y enhorabuena por vuestro trabajo. Hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Nos acompaña también Laia Serra, es abogada de una de las demandantes. Laia, muchísimas gracias por atender a la base. Hola, buenas tardes. Laia, ¿os consta que haya una orden judicial detrás de esta infiltración? El planteamiento de la querella es que evidentemente no solo por los antecedentes, ¿no?, que contaba David, sino que una práctica sostenida durante más de 2 años por un agente infiltrado que forma parte de un cuerpo policial, es evidente. Además que el propio marco legal fija, ¿no?, esta rendición de cuentas, ¿no?, y de información periódica, y por lo tanto es evidente que es una práctica conocida y o bien ordenada o bien avalada por el Ministerio del Interior. En este sentido no hay ningún lugar a dudas. Obviamente en el marco de la investigación, ¿no?, que esperemos que se abra después de la presentación de esta querella, hay una solicitud muy detallada de información para que se contrasten algunos de estos aspectos. Sara. ¿Qué tal, Laia? Yo voy a hacerte una pregunta que parece obvia en un Estado de derecho democrático, pero que creo que es importante que respondas aquí. ¿Tú consideras que jurídicamente hay algún tipo de justificación a que un policía busque mantener relaciones sexuales con la persona a la que está investigando? La respuesta es de un doble no, y me explico. Como decía, esta querella además va, esperemos también, a generar el debate, ¿no?, sobre la insuficiencia del marco legal a la hora de que se infiltren agentes. La ley de enjuiciamiento criminal sí determina que esto se tiene que ceñir en un marco, ¿no?, de investigación sobre crimen organizado, terrorismo y extremismo violento, y además incluso detalla los delitos sobre los cuales se podría proyectar, ¿no?, este tipo de prácticas. Dicho esto, además, este cuerpo legal determina que para cuando estas prácticas vulneren derechos fundamentales, tenga que haber autorización judicial. Hasta aquí todo está claro. Por lo tanto, falta el primer supuesto de hecho, es decir, estos colectivos y estos movimientos asamblearios no forman parte, ¿no?, de este marco legal habilitante. Y en segundo lugar, es evidente, y por esto el precedente de Inglaterra nos da una cierta luz, que el transgredir determinados límites nunca va a poder tener ninguna cobertura. Es decir, si el día de mañana en el curso de la investigación judicial se llegara a descubrir que hay alguna autorización judicial, esta autorización judicial sin duda debería ser nula, porque hay unos límites que el Estado no puede, de alguna manera, cruzar. Y aquí nos jugamos el Estado de Derecho, nos jugamos, ¿no?, los valores constitucionales y nos jugamos también, de entrada, el principio de legitimidad democrática de las instituciones y, en este caso, del cuerpo policial. Por lo tanto, sin duda, no hay cobertura. En función de quién ordenó, quién avaló, quién supervisó, quién consintió esta práctica, insisto, durante más de 2 años, veremos, ¿no?, acotaremos las responsabilidades que se derivan de esta práctica. Pero es que además, incluso interpretando esta situación desde el marco de los derechos humanos, la ratio, ¿no?, la genuina definición, en este caso, del delito contra la integridad moral y de la tortura, luego si queréis abordamos otros de los delitos, es la deshumanización, es la instrumentalización, la cosificación de la persona, de los seres humanos. Y por lo tanto, esta práctica, que encaja definitivamente en esta definición, nunca va a poder tener cobertura legal. Manu. Buenas tardes, Laia, muchas gracias por estar aquí. Un elemento clave de este caso, ¿no?, es que conecta de lleno con un debate que además se está produciendo en estos momentos sobre el consentimiento sexual. Engañar a una mujer para mantener unas relaciones sexuales que nunca habría mantenido en el caso de haber sabido la identidad real del hombre con el que las mantuvo, ¿podría considerarse un delito contra la libertad sexual de esas mujeres? Este es el planteamiento de la querella en el que planteamos, ¿no?, el delito continuado, además, de abusos sexuales. Aquí tenemos que tener en cuenta que, lógicamente,
no solo tenemos la ley del sí es sí, sino que incluso, por ejemplo, en la ley autonómica, la ley catalana sobre violencia machista, incluimos una redacción del consentimiento sexual que es incluso más explícita en cuanto al abasto del consentimiento. Es evidente que para consentir se tiene que conocer y se tiene que avalar la persona con la que interactúas, el contexto, vamos a decir, la finalidad incluso de esta interacción. Cuando alguien no es conocedora de toda esta información, es decir, el consentimiento, la información es intrínseca al consentimiento y, lógicamente, a la voluntad. Nadie puede tomar una decisión, ¿no?, libremente informada sin poder acceder a datos nucleares. Además, aquí se da una circunstancia que es obvia y que es patente. Se trata de mujeres que forman parte del movimiento asambleario y del movimiento libertario, por lo tanto, activistas, mujeres politizadas, mujeres con un credo y una identidad que hacen que nunca, evidentemente, en otras circunstancias, hubieran mantenido relaciones ni afectivas ni menos sexuales con un agente del Estado. Un agente del Estado, y aquí enlazo otra vez con el primer delito, ¿no?, el de tortura, y subsidiariamente el de delito contra la integridad moral. Y es que esta práctica no solo instrumentalizó los cuerpos, ¿no?, y la práctica sexual de estas mujeres, sino que estas mujeres se las colocó en un engaño que además las empujaba a cometer actuaciones que iban en contra de su propia ideología y que además perjudicaban los espacios políticos de los que formaban parte y que eran su espacio relacional. Por lo tanto, no es solo una cuestión, este engaño, este artífice, no solo transgrede en este caso la libertad y la autonomía sexual, sino que transgrede la libertad ideológica y la propia dignidad e identidad política de estas mujeres. Ina. Buenas. Volviendo al precedente de Reino Unido, el Estado británico indemnizó, ¿no?, a una de las víctimas. ¿Pensáis que aquí podría ocurrir lo mismo, que en España sería posible lograrlo? Yo creo que esta acción jurídica precisamente aterriza en un momento en que hay debates abiertos, ¿no?, sobre el consentimiento sexual, pero también sobre la violencia institucional. Vuelvo a decir, precisamente, ¿no?, en la ley de violencia machista catalana, reformada en el 2020, por primera vez se planteó la violencia institucional hacia las mujeres, es decir, que el Estado pueda ser responsable de cometer violencias hacia las mujeres. Y esa querella, lo que se plantea en esta querella es precisamente que esta conducta por parte de esta gente, ordenada o avalada por sus superiores y por el Ministerio del Interior, entrecruza todas estas violencias. Afecta a la privacidad, afecta a la dignidad, afecta a la libertad ideológica, afecta a la autonomía y la indemnidad sexual. Por lo tanto, esta violencia sexualizada de Estado. Entonces, a partir de aquí es evidente que es una acción jurídica, ¿no?, con unos retos conceptuales y probatorios importantes. Vamos a ver el Ministerio del Interior hasta dónde colabora con esta investigación. Vamos a ver también si el juzgado que tenga que tramitar esta investigación cumple con el estándar, ¿no?, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de investigación efectiva. Y efectivamente, al final de este recorrido judicial está también la reparación simbólica y económica de estas mujeres agraviadas, como digo, en todas estas esferas de su persona. Miquel. Buenas tardes, Laia. La situación de desamparo a la que se enfrentan las personas afectadas es tremenda, ¿no?, porque han sido los propios funcionarios del Estado los que, como bien decías, ¿no?, esta violencia institucionalizada, pues han perpetrado este caso, ¿no? ¿Existen mecanismos para que las personas afectadas acudan a las instituciones cuando son las mismas instituciones las que han perpetrado estos supuestos abusos, y también plantear, ¿no?, pues en qué posición, ¿no?, se encuentran estas personas ahora para acudir a las instituciones a pedir ayuda? Aquí hay que distinguir, para responder a la pregunta, una cosa es la tutela judicial y el acceso a la justicia. Todavía no podemos responder a esta pregunta porque tenemos una querella que acaba de registrar y, por lo tanto, vamos a ver, ¿no?, el recorrido judicial que sigue esta acción jurídica. Pero, por otro lado, a nivel de derechos de las víctimas vinculado, ¿no?, con esta violencia institucional sexualizada, en este caso, efectivamente, estas mujeres pueden acudir al circuito de violencias machistas y no se les va a, de alguna manera, impedir ni reconocer. De hecho, ha habido un pronunciamiento de la consejera
decía Tania Berge, de a día de ayer, poniendo a disposición los servicios públicos de atención a las víctimas y supervivientes de violencia para que estas mujeres puedan acudir a este circuito. Laia Serra, muchísimas gracias por atender a la base y mucha suerte. A vosotros y vosotras. Hasta luego. O sea, yo quería comentar una cosa contigo, Miquel. Esta mañana, cuando he estado en TV3 hablando de esto, subía a internet el comentario, había mucha gente que decía qué fuerte todo esto. Y en realidad esto es una praxis que viene dándose desde hace unas cuantas décadas en los movimientos sociales, en el conjunto del Estado, y que mucha gente, sin embargo, no lo sabe. Efectivamente, y es que creo que mucha gente está descubriendo a raíz de determinados acontecimientos, ¿no?, digamos, de estos últimos años, pues que evidentemente pues existe unas cloacas en todos los estados que se dedican precisamente no solo a prevenir el delito, como ellos de alguna manera justifican todo lo que hacen, sino también a monitorizar a las personas y a los movimientos que les pueden molestar. Y cuando hablo de molestar no digo que cometan ilegalidades, sino estoy hablando de que les saquen las vergüenzas. ¿Qué problema tienen con la gente que defiende el derecho a la vivienda digna? Con los colectivos ecologistas, con movimientos sociales que trabajan para mejorar la vida de las personas, ¿no? Quiero decir, la justificación simplemente es que ellos mismos plantean la actividad política, que en cualquier democracia debería ser una actividad absolutamente normalizada, ¿no? Pero sin embargo, estados que se dicen democráticos pues ya lo ponen bajo sospecha. El problema viene cuando la ciudadanía, o una parte de esa ciudadanía, tolera, permite y avala estos comportamientos por parte del Estado. Aquí tenemos un problema. Pero aquí, claro, hay, si me permitís, un elemento muy llamativo, que es como... Yo creo que si a la gente le explicáramos, es decir, oiga, ¿por qué no se infiltran en grandes organizaciones empresariales que defraudan Hacienda o que cometen delitos de espionaje espiándose entre ellos? ¿O por qué no infiltran al Partido Popular, que ya hemos visto hasta qué punto un partido como el PP puede cometer delitos? Yo me acuerdo cuando militaba en el MRG, que se infiltró un policía, se hacía llamar David García Martín. Yo estuve con él en Génova y recuerdo que me llegó a proponer reventar una gasolinera, que es como, ¿esto qué es? O sea, como un agente de policía sugiriendo a un activista a cometer un delito. Después, el tipo acabó en las unidades de intervención policial. Claro, que esto se produzca, porque claro, a nosotros no nos acusaron de ningún delito. La infiltración de este policía no implicó que se abriera ningún tipo de procedimiento judicial. Pero puestos a hablar de a quién habría que infiltrar, vamos, o sea, con lo que conocemos en todos estos años, ¿por qué no infiltrar organizaciones empresariales, empresas del IBEX 35, el propio Partido Popular? La carga ideológica y el sesgo a la hora de decidir a quién se infiltra sigue siendo escandalosamente de derecha y de ultraderecha, incluso cuando el Ministerio del Interior depende del PSOE. No, incluso muchas veces, como dices tú, estas personas que aterrizan y aparecen destacan en estos movimientos y además proponen a veces cosas como las que has comentado. Parece un tópico, ¿no? Pero es que es real. Tú mismo lo has contado en primera persona, pero no es la primera vez. Y yo también quería lanzar una alerta, mucho ojo también con las redes sociales. Es decir, muchas veces no hace falta entrar en un centro social o un movimiento social, sino crearte 1, 2, 20 perfiles falsos y empezar a malmeter, a intoxicar, a mentir. Y bueno, esto es muy fácil. Es una estrategia, vamos, más vieja que la tos. Vamos, el divide y vencerás, el machacar a quien discrepe de tal. Es decir, esto es bastante habitual. Es como... Uno de los casos que os leía antes, ¿no?, en la sección de este Francisco Barroso, que había publicado que los detenidos, bueno, pues los habían pillado porque otros compañeros los habían delatado, ¿no? Todo pues una historia que está buscada para intoxicar, para dividir por dentro, para que empiece a haber malos rollos, ¿no? Para que uno sospeche de sus compañeros, porque claro, alguien ha publicado que te han detenido porque un compañero, una compañera te ha delatado, ¿no? Efectivamente, bueno, hay distintas técnicas para lograr dividir, para lograr intoxicar ahí dentro. Y luego, bueno, sobre que haya gente que justifique esto, que no lo vea, que diga, no, vivimos en una democracia, en un Estado de Derecho. Bueno, hay una frase célebre, ¿no?, que decía que cuando te mueves es cuando notas las cadenas. Sí, antes Manu hablaba sobre los periodistas que sirven de correa de transmisión para reproducir los intereses de la policía en los medios de comunicación, y tú mencionabas también cómo muchas veces no es necesario infiltrarse en un centro social, sino basta tener presencia en redes sociales, que al final las redes sociales son como un espacio de disputa ideológica crucial en estos tiempos, ¿no? Escribías un artículo sobre esto precisamente hace unos meses, y yo quería preguntarte cómo funcionan en realidad estos policías infiltrados en las redes sociales que se esconden bajo perfiles falsos o bajo banderitas
cómo está funcionando esto. Es obvio que no tenemos acceso a los protocolos y a la manera de proceder que tienen estas personas, ¿no? Pero también es obvio que detrás de cualquier perfil anónimo puede haber cualquiera. Quiero decir, puede haber desde un tipo de ultraderecha, un tipo aburrido, un tipo que le caiga mal la base, o le caiga mal yo, o le caiga mal cualquiera, y dedicarse a infectar pues la opinión pública, ¿no? Pues además, como la mentira es gratis hoy en día, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Tanto en los medios de comunicación, pero en las redes sociales, pues obviamente también, pues hacer una campaña de intoxicación brutal, y siempre tendrás a varias personas que también, guiada por prejuicios o por intereses también, muchas veces, incluso del mismo supuesto espectro ideológico, pues participen de determinados linchamientos, ¿no? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, y yo creo que aquí la clave es que la gente se conozca, que la gente baje a la calle, que esos movimientos sociales que algunos vierten estas sospechas, ¿no? Como estas para justificar este tipo de operaciones policiales de infiltrar y tal, son espacios abiertos. Es decir, aquí si han podido infiltrarse es precisamente porque son espacios abiertos donde no hay nada que esconder y donde precisamente la gente sabe que lo que está haciendo no le produce ninguna vergüenza, porque lo que están haciendo es trabajar por y para la ciudadanía, haciendo propuestas, haciendo trabajo gratuito para la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la mejor fórmula para esto es bajar a la calle, conocer a la gente, conocer los movimientos sociales, y que cada uno juzgue, ¿no? Y que no le cuenten luego las notas policiales o los voceros de las notas policiales quiénes son esta gente. Los tienes en tu barrio, baja al sindicato de tu barrio, baja al colectivo de vivienda de tu barrio, métete en los proyectos que tengas a tu alcance y juzga tú mismo. Miquel Ramos, muchísimas gracias. Ay, iba a decir algo. No, simplemente quería, a lo mejor tienes algunos tips, porque sé que estás muy presente en redes sociales, para detectar, para un usuario común y corriente, que sepa detectar a estos elementos intoxicadores que influyen en las conversaciones, ¿no? Porque desde luego nosotros como medios de información somos muy débiles como para desviar toda esa corriente que influya a que la gente avale después este tipo de comportamientos. Pues a lo mejor le das un par de consejos a nuestros oyentes para que sepan detectar a cierta gente en Twitter, en redes sociales, que está metida para justificar esas actuaciones policiales o otra cosa, de la intoxicación que hablaste y todo eso. Hay algunos muy evidentes, obviamente, ¿no? Pues hay algunos que no tienen ningún tipo de pudor en mostrarse tal y como son, pero hay otros que son más sutiles, y hay muchos perfiles, estoy hablando sobre todo de perfiles anónimos, de que no sabes quién está detrás, ¿no? De estos perfiles cuya única y exclusiva actividad en redes sociales es el constante ataque, la denigración y el ataque personal incluso, ¿no? Y además con un discurso, con un sesgo de confirmación de aquí a Lima, es decir, que solo reproducen aquello que les encaja en su relato, y si te sales un poquito de su relato, pues eres ya objeto del machaque y de la campaña de acoso más terrible que te puedes imaginar. Lamentablemente no es necesariamente única y exclusivamente gente de ultraderecha o gente que pertenezca a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino que lamentablemente hay personajes así. Hay personajes así también, que es tan fácil como ponerte un avatar, ponerte un simbolito de izquierdas, y con eso parece ya que todo valga, ¿no? Y lamentablemente pues estamos acostumbrados a ver personajes de esa bajeza moral, ¿no? Pues que se pueden disfrazar de lo que quieran, pero que bueno, a los hechos me remito, y cada uno que demuestre las cosas donde las tiene que demostrar, en su práctica, en su día a día, y no detrás de un avatar y de un perfil falso, y desde el más absoluto anonimato y la cobardía. Cuidado con los trolls. Miquel Ramos, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer posible el programa de hoy. Nos vamos ya. Mañana vamos a ir con un tema muy especial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Colombia por el exterminio de la Unión Patriótica. No se ha hablado mucho en la prensa, pero nosotros sí queremos hablar de lo que significó en la historia política de Colombia y de América Latina el exterminio sistemático de militantes políticos de la Unión Patriótica. Os dejamos con dato matarrelato de Julián Macías y con un temazo, un noventero de los Snow, Informer. Hasta mañana.